Jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es 23 de noviembre del año 2023 y vamos a continuar con las clases de la asignatura UML OTS. Antes de iniciar la clase, jóvenes, pues comunicarles a aquellos que no pudieron realizar la evaluación número 4. Acá pues nos dijeron que diéramos esta indicación en la clase. Fecha límite para que puedan solicitar el examen diferido de esta cuarta evaluación que recién terminamos, pues es el 25 de noviembre. Hoy es 23, es decir, tienen hasta el día domingo para que ustedes procedan e inicien con lo que corresponde para que pues puedan tener o puedan realizar el examen diferido. Así que pues en aras de que no vayan a perder, de recordarles de que no vayan a perder la nota del parcial, pues se los estoy recordando en este momento. Por aquello, pues de que lo estemos dejando para la próxima semana hacer la gestión, pues desde ya, como pueden ver acá en este comunicado, tienen hasta el día 25. Es decir, tienen hasta el día domingo 25 para que ustedes completen este trámite. Ahí, pues, como acá dice, ¿verdad? Este trámite ustedes lo pueden realizar a través del portal educativo, a través del portal de la UTEC. Ahí ustedes pueden, aquellos que tienen, pues, todavía que no realizaron el parcial número 4, ahí pueden hacer esta gestión a fin de, pues, poder programar, o bueno, mejor dicho, a fin de que puedan realizar el examen que está programado para la realización la próxima semana. Como pueden ver, pues acá en este caso dice de que los exámenes diferidos se van a realizar en este periodo de tiempo, del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Es decir, si ahora es 23, el domingo es 25, el lunes 26, es decir que el día martes es 27. Así que la otra semana, pues tocaría el día martes de la próxima semana, tocaría que realizar el examen parcial. Así que jóvenes, por favor, no se les vaya a olvidar. Hay varios estudiantes que no hicieron el examen de la cuarta evaluación. Así que por favor, tomen nota de esto, hagan las gestiones que corresponden, prepárense a estudiar los materiales y bueno, a hacer el parcial el día martes. Lo otro que quería comunicarles es que, bueno, normalmente pues en la cuarta evaluación, en la tercera y cuarta evaluación casi en todos los ciclos en la Universidad Tecnológica, pues siempre los estudiantes participan en algunos talleres que pues imparte la Universidad Tecnológica y luego pues eh, si tienen participación pues ahí tienen que pagar los aranceles y posteriormente pues tienen que indicar por haber asistido a ese taller pues en qué asignatura se les van a dar los puntos que corresponden. Así que por favor, jóvenes, aquellos estudiantes que participaron, y lo digo, bueno, o sea, ojalá pues aquellos estudiantes que no estén, bueno, que no están presentes en esta clase y que van a ver
la videoclase en diferido, pues ojalá que escuchen esto, también esta indicación que estoy dando. A todos aquellos estudiantes que participaron en estos talleres, pues tienen que hacérmelo saber. Para efecto también de comunicarlo. Aquí pueden dejar un mensaje ahí en el aula de apoyo virtual. Coloquen su nombre completo y pónganle ahí de que para esta asignatura, pues ustedes eligieron eh, que se les proporcionen los puntos que corresponden. Esto pues es para efecto de que cuando esté haciendo el registro de notas, pues me voy a desplazar acá, ¿verdad? Voy a desplazar a esta parte, acá al chat, y pues voy a poder ver los nombres de los estudiantes que participaron. Así que por favor, jóvenes, de los que están presentes, que levanten la mano, ¿quiénes son los que han participado en ese taller? Bueno, entonces entiendo que nadie de los presentes participaron en ese taller. Bueno, entonces pues esto queda, estamos grabando la clase, pues ojalá los demás estudiantes vean en diferido esta videoclase y pues eh, que sigan la indicación que he dado. Ángela, entiendo que usted pues se hizo presente. Solamente quiero aclarar porque yo creo que como que nos podríamos confundir, porque como en la materia usted, digamos, no nos anunció de ningún seminario específico, digamos, de parte suya o de la materia. Sin embargo, nosotros, digamos, algunos en diferentes materias, sí, en cada materia nos hicieron partícipes de la información y nos inscribimos para esas materias. Entonces, digamos que para esta materia entendimos que no había eso. No es porque Ah, haya uno bien. específico. Bueno, pues es que digo esto pues porque ahí el coordinador nos hizo saber este dato al final de la semana pasada. Nos comentó de que pues las sobre este seminario y nos comentó de que los estudiantes parece ser de que les habilitan alguna aplicación y ahí pues dentro de esa aplicación parece ser de que ustedes eligen la asignatura a la cual ustedes quieren el puntaje que pues se les tiene que dar. Entonces, por eso mismo, pues, como no tuvimos clase también el jueves pasado, por eso mismo también no le bajé la información. Así que, pues, por eso es que les comento, ¿verdad? Porque puede ser de que alguno de los estudiantes acá presentes puede ser de que en la aplicación que se les proporciona acceso, pues a lo mejor ustedes ahí eligieron la asignatura. Por eso lo digo. Vaya, lo otro, jóvenes, es que pues esto, en esta semana, pues para, para esta asignatura, pues ha sido la semana de evaluación. Bueno, aquellos que asistieron al taller, pues eh, acá vamos a emparejar las cosas, ¿verdad? Bien es cierto, pues son 4 puntos los que se les tiene que dar, pero como 4 puntos en el entendido de que 4 puntos valen la actividad, el trabajo que ustedes tuvieron que haber realizado. Pero para esta asignatura, pues como hicimos 2 actividades evaluadas, una fue el parcial que tiene una ponderación del 50% y la otra pues fue el trabajo que de manera individual se hizo y que también pues tiene una ponderación del 50%. Entonces,
Bueno, yo el 50% voy a tener que dar también. Pero en el entendido, para aquellos estudiantes pues que eligieron esta asignatura. Vaya, eh, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, respecto a lo que he comentado, alguna duda que haya. ¿Todo está bien? Para los otros jóvenes, el parcial, pues, eh, como pudieron ver ustedes, pues el parcial estuvo bastante fácil, estuvo muy fácil el parcial. En esta unidad hemos estudiado el workflow del análisis orientado a objeto y pues la forma en cómo lo evaluamos fue la parte práctica, pues ustedes hicieron un trabajo, que es este trabajo que acá les estoy presentando en este momento en pantalla. Este es el caso práctico que ustedes tuvieron que haber desarrollado, cual pues eh, tenían que realizar todo esto que acá se les estaba pidiendo. Recordemos que para esta evaluación o dentro del trabajo que ustedes tuvieron que haber hecho en el workflow del análisis orientado a objeto, una de las primeras cosas pues que tuvimos que haber realizado es que se tuvo que haber identificado, había como parte del trabajo que ustedes iban a realizar, pues una de las cosas primeras pues era identificar los escenarios a partir del diagrama de caso de uso que se les estaba, que se les compartió, ¿verdad? Esto pues, además de habérseles compartido el diagrama de caso de uso, pues también se les proporcionó la descripción de cada uno de los casos de uso con los cuales pues esto iban a ser parte de los insumos que ustedes iban a tener para poder realizar lo que acá se les estaba pidiendo. Entonces, eso, recuerden de que el workflow del análisis orientado a objetos, pues lo íbamos a trabajar prácticamente en dos pasos. El primer paso, pues, eh, consiste en aquel trabajo donde ustedes tienen que realizar la extracción de la clase entidad. Y luego, pues, eh, y luego en la segunda parte, pues ahí ustedes iban a tener que identificar el modelo de clases, el modelado de clases. ¿Verdad? Esto, pues, mediante el análisis que ustedes iban a realizar a partir de todo esto insumos que acá se les estaban proporcionando, pues entonces, a partir de ahí ustedes iban a tener que identificar esto que les acabo de mencionar. Recuerden que, pues, como acá nos dicen, esto que se les está pidiendo, en esto que acá se nos está indicando, eh, hay que extraer, ¿verdad? Hay que extraer, pues, eh, hay que extraer eh, la clase entidad, hay que determinar también las interrelaciones que existen entre las clases como parte del trabajo y posteriormente pues había que identificar cuáles son los atributos para cada una de estas clases o cada una de las clases que ustedes iban a identificar. Acá pues así a grosso modo, en términos generales, estoy mencionando pues parte del trabajo que ustedes tuvieron que realizar. Luego pues
Con todo esto, pues, que hemos aprendido hasta este momento, es con el ánimo de que, pues, ustedes puedan podemos decir que puedan culminar con éxito, pues, el conocimiento que se les ha compartido respecto a cómo es que van a desarrollar la parte del workflow del análisis orientado a objetos. Esto, pues, para que ustedes puedan dominar la técnica. Y, pues, si recuerdan, ahí se les mencionó cuál, bueno, y también se los he estado mencionando, también, pues, se les estuvo indicando ahí cuál iba a ser la estrategia de solución que ustedes, pues, iban a ejecutar para poder, pues, al final, para poder lograr, pues, lo que acá se nos está indicando. Entonces, parte del trabajo, pues, primero hay que describir, pues, si se recuerdan, una de las cosas, pues, que había que hacer, pues, para poderla cumplir con la extracción de la clase entidad, pues, aquí teníamos estos dos pasos. Una de las cosas, pues, hay que definir cuál es el modelo funcional para los tres casos de uso que acá en la parte de arriba, pues, se les había compartido mediante este diagrama de casos de uso. Entonces, eso básicamente, y luego pues el modelo funcional ya, ¿qué consiste el modelo funcional, jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con el modelo funcional? ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer en el caso del modelo funcional? ¿Alguien que lo puede explicar así en términos generales? ¿Qué es lo que hicimos en esta parte, en este primer paso? Quiero oír también la experiencia de Sí, ustedes, jóvenes. me gusta participar Adelante, Ángela. en el modelo funcional. En mi caso, lo que hice fue, según lo que habíamos visto, era por cada caso de uso buscar los escenarios posibles según lo que describía en cada uno de los cuadritos de casos de uso. Digamos, el escenario 1 y así dependiendo. Ese era el modelo funcional de todos los casos de uso de diferentes escenarios. Excelente, excelente aporte. Vean, jóvenes, que cuando nosotros estamos realizando, cuando formamos parte de aquel equipo de desarrollo, obviamente que vamos a estar involucrados en aquellos proyectos de desarrollo de sistemas informáticos. Y si somos parte de un equipo de desarrollo, pues, si ustedes han notado hasta este momento, a lo largo de este ciclo, pues, una de las cosas en las cuales, pues, se les ha hecho bastante énfasis es que ustedes obligadamente tienen que comprender el funcionamiento del proceso. Lo que buscamos con todo esto es, bueno, cada uno de los proyectos de desarrollo del sistema informático, al final vamos a tener un producto en el cual, pues, ahí vamos a tener la automatización de uno de los procesos que ha sido parte de nuestro análisis. Estamos confeccionando un sistema informático. Entonces, no es posible de que seamos parte de ese proyecto de desarrollo de sistemas informáticos y al preguntarnos pues sobre cómo es que funciona el proceso que estamos automatizando, pues eh, no sepamos explicar cómo es que ese sistema funciona. Ustedes siempre tienen que ir un paso adelante, jóvenes. Cada uno de los proyectos de automatización,
cada uno de esos proyectos de desarrollo de sistema informático en los cuales pues se busca la automatización de esos procesos, pues obviamente tenemos que conocer todos los elementos que están involucrados para ese sistema. Por eso es que a lo largo de este ciclo, pues se le han estado enseñando una serie de técnicas en aras de que ustedes pues tengan las herramientas suficientes para poder entender, para que ustedes puedan entender cómo es que funciona un sistema que está bajo el estudio de ustedes. No quiero que el día de mañana, jóvenes, sean parte de un proyecto de desarrollo de sistemas y pues no sepan qué es lo que van a hacer. Ahora mismo, pues ustedes están dentro del proceso de formación académica y acá pues se les están enseñando esas técnicas para que pues entendamos cómo es el funcionamiento de ese sistema. Entonces, como parte del trabajo de lo que ustedes han estado haciendo acá en el modelo funcional, bueno, ya vimos que se nos ha proporcionado un diagrama de casos de uso. Cada uno de esos casos de uso pues tiene su respectiva descripción, tal cual como acá se les está indicando. Entonces, cada uno de estos casos de uso tenemos que saber a profundidad cuáles son o cómo puede funcionar o cuáles son todas las formas que pueden suceder para ese caso de uso que tenemos en estudio, considerando la descripción, esta descripción así general que también a ustedes se les ha proporcionado. Recuerden que esto va a ser parte del trabajo que también ustedes van a realizar. Un momento, ¿verdad? Recuerden de que cuando ustedes van a estudiar un proceso, pues allá no es que nos van a dar, no es que ustedes les van a dar algo parecido como acá se les ha proporcionado, ¿verdad? Es decir, que les van a dar justamente así, ¿verdad? En detalle sobre qué es lo que se necesita y que les van a decir, aquí tienen el diagrama de casos de uso y bueno, a empezar a hacer lo que corresponde. No va a ser tan fácil este trabajo. Llegar hasta acá, como han podido corroborar ustedes, ha sido algo en lo cual pues ustedes han podido percibir de que es, a lo mejor es un camino largo, al menos llegar hasta este punto. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el requerimiento que llega a la unidad informática es que, bueno, se necesita el apoyo para automatizar el proceso, ya dan el nombre del proceso sin mayor detalle. Lo que les decía en algún momento, en algún inicio en el inicio de este curso, a veces las personas quieren sistemas, pero muchas veces no saben ni siquiera qué es lo que quieren. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera nos vamos a dar cuenta que ellos ni siquiera conocen el sistema del cual forman parte. Por esa razón, mediante las técnicas que acá se les han enseñado, pues ustedes tienen que saber identificar cuáles son los elementos que normalmente están interrelacionados para ese sistema que nos encontramos estudiando. Entonces acá, cuando hablamos del modelo funcional, pues acá prácticamente estamos describiendo cuáles son todos aquellos posibles escenarios que se podrían dar para cada uno de los casos de uso que tenemos en estudio. Tenemos que conocer
a profundidad. Por supuesto que aquí estamos hablando de un caso sencillo, de un caso que se les ha presentado de esta forma para que ustedes eh, puedan digerir cómo es el proceso o cómo ustedes van a aplicar este proceso ante una situación que se les está presentando. Por supuesto que si entendemos una cosa fácil, pues seguramente lo vamos a poder aplicar en otros escenarios que se nos están presentando. Básicamente, lo que acá se les ha enseñado es cómo ustedes van a hacer uso de esta técnica. Entonces, dentro del modelo funcional, pues el trabajo, el paso número uno, ¿verdad? Para la extracción, en este caso vamos a trabajar en la parte de la extracción de las clases de entidades. Paso número uno, pues es definir el modelo funcional tal cual como acá se nos está pidiendo. Y en este caso, pues tenemos que aplicar el modelo funcional a cada uno de los casos que tenemos, a cada uno de los casos de uso que se nos ha presentado en el diagrama de casos de uso. Entonces, el primer caso de uso, fuera lo que acá se nos está presentando, pues el caso de uso el primer caso de uso se llama inscribir materias. Entonces tenemos que pensar cuáles son todos los escenarios posibles que se podrían presentar. Ahora bien, puede ser de que, pues, a veces eh, se puede dar el escenario en el cual, pues, ya un proyecto de desarrollo de sistemas informáticos ya se inició. Y en algún momento, pues, ustedes son incorporados a ese proyecto del cual, pues, ustedes no formaron parte desde un inicio. Y peor aún, si en un dado caso, pues, se está haciendo este tipo de trabajo. ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a hacer para poder entender ese sistema que nos encontramos analizando? ¿Qué harían ustedes, jóvenes? Quiero oír comentarios. ¿Qué harían ustedes si son incorporados a un proyecto de desarrollo de sistemas informáticos y están justamente en aquel momento en el cual están trabajando o están analizando los casos de uso? Y peor aún, pensemos en que se está dando pues esta situación que acá tenemos. ¿Qué harían ustedes para efecto de agilizar el entendimiento del sistema que se encuentra en estudio? ¿Qué harían ustedes, jóvenes? No tengan miedo si se equivocan. Eso que no sea objeto de temor. Si se equivocan, mejor. La idea es de que a ustedes, pues, acá se les pueda dar, se les pueda compartir algunas sugerencias sobre qué es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Alguien quiere dar su opinión? Daniel Bermúdez, ¿qué haría usted, Daniel?
José María, ¿qué haría usted? José María del CID. Quizás volver a no realizarlo, sino que verificar la información que ya se tiene para entender mejor el proyecto. Como me estoy incorporando, creo que para verificar si hay maneras para mejor optimizarlo, sería primero aprenderme el proyecto en sí. ¿Qué información, qué documento cree usted que podría ser de mucha utilidad para poder entender ese sistema que se encuentran analizando? No sabría decirle ahí. No, no, Excelente, no tengo uno como que diga, ah, este es más importante que el otro. No, no. excelente. Gracias, José María. Hurtado Soriano. ¿Qué opinión tiene usted, joven? Juan Carlos Cortés. Cristian González Delgado. ¿Qué opinión tiene usted, joven? Cristian González. Ángela, ¿y usted qué opinión tiene? Pues igual que el compañero, pedir lo que se tiene del proyecto y en el caso que se tengan los casos de uso, creo que serían los más adecuados para analizar esta parte que usted estaba preguntando. Muy bien. Miren, jóvenes, a veces nos vamos a encontrar con estas situaciones. Se podría el caso de que ustedes les suceda un escenario, pues, como el que acabo de indicarles. Entonces, en aras de, pues, acelerar un poco el paso y de buscar la forma en cómo, pues, podemos ponernos de inmediato al nivel del resto de miembros del equipo de desarrollo de sistema informático, pues, se recuerdan allá cuando estuvimos viendo la herramienta del enfoque de sistemas, allá hablábamos sobre los diferentes elementos, identificábamos los diferentes elementos que forman parte de ese sistema que nos encontramos analizando. Y dentro de todos esos elementos que hablábamos, si se recuerdan, pues hacíamos mención, así en términos generales, sobre la normativa legal interna, la normativa legal externa que está relacionada a ese sistema que nos encontramos analizando. A veces va a ser un poco difícil. Y digo difícil porque tal vez se nos olvidó lo que nos enseñaron allá en la universidad. O en el mejor de los casos, pues recordemos de lo que se nos enseñó allá en la universidad. En la universidad nos decían de que, pues, para poder entender de mejor forma uno de los procesos, pues tenemos que revisar la normativa legal interna, la normativa legal externa que está relacionado a ese proceso. Y ahí, pues, se indica o está plasmado qué es lo que
se hace para ese proyecto, para ese sistema. Ese sistema puede hacer de que sea un sistema de información manual, como también puede hacer de que sea un sistema de información que ya se encuentre semiautomatizado, o puede hacer de que esté automatizado también, y lo que se busca pues es aplicar algún tipo de mantenimiento. Entonces, si queremos entender de mejor forma sobre cómo es que funciona ese sistema, pues busquemos la normativa, busquemos los manuales de procedimiento que están relacionados a ese sistema que nos encontramos analizando. Si logramos tener acceso a los procedimientos, a todos los procedimientos que van a estar involucrados dentro de ese sistema que nos encontramos analizando, pues déjenme decirles que tienen un aporte muy significativo para que ustedes a corto plazo puedan entender el funcionamiento de ese sistema. Por supuesto de que los procedimientos pues no son todos. ¿Por qué menciono los procedimientos, jóvenes? Porque ahí, así en términos generales, lo puedo decir de que ahí vamos a conocer cómo es que ese sistema o uno de los módulos de ese sistema actualmente funciona. Y como acá en el modelo funcional, lo que buscamos es que podamos analizar todos aquellos escenarios posibles que pueden ocurrir respecto a ese caso de uso que nos encontramos analizando. ¿Cuál es el primer caso de uso? Inscribir materias, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Y esto que acá les voy a presentar, bueno, esto es una pequeña idea, ¿verdad? Esto nada más pues es con el propósito de hacerles ver a ustedes sobre qué es lo que tenemos que hacer respecto al trabajo que acá se está solicitando. ¿Tras de qué vamos? Vamos tras de poder lograr la extracción de clases entidad. Pero para eso, pues tenemos que, el primer paso es aplicar el modelo funcional. Y en ese modelo funcional, para cada uno de los casos de uso, tenemos que saber identificar cuáles son los posibles escenarios que se podrían presentar. Como estamos hablando del caso de uso de inscribir materia, bueno, el primer escenario, pues, que podría darse que el estudiante puede inscribir materias. El estudiante inscribe materias. Veamos acá, veamos este escenario. El estudiante inscribe materia. La administración académica inscribe materias. Y entonces, si son escenarios posibles que se podrían presentar, bueno, luego que hemos identificado ese posible escenario, pues habría que indicar también, o tendríamos que plasmar una pequeña descripción respecto a ese escenario que hemos identificado. Y acá en este ejemplo, el estudiante inscribe materias. ¿Qué es lo que se ha plasmado acá? Por ejemplo, el estudiante se dirige al departamento de administración académica para inscribir materia. Eso es lo que se hace. ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto a esto? Lo que estamos haciendo es entendiendo el proceso que nos encontramos analizando. La parte lógica, lo que estamos viendo, lo que estamos revisando respecto a esto, que aquí, respecto a este escenario que acá se nos está presentando. El estudiante se dirige al departamento de administración académica para poder inscribir materias. ¿Qué es lo que hace posteriormente? El estudiante proporciona su número de carnet estudiantil
y el código de la materia en la ventana. Y acá, si ustedes se fijan, pues, vean qué es lo que está haciendo el estudiante. El estudiante lo que está haciendo es proporcionando el código del estudiante, así como también el código de la materia, con el objeto de poder inscribir la asignatura que él busca cursar para un ciclo. Luego, pues, el personal de administración académica ingresa el número de carnet y el código de la materia. Entonces, con eso, con estos dos datos que ha proporcionado el estudiante, pues lo que se busca es verificar, lo que se busca es validar la información que ha proporcionado el estudiante. ¿Para qué? Bueno, ya vayamos aplicando un poco la lógica también respecto a esto. ¿Qué pasaría a ustedes si, pues, no han pagado la matrícula ni han pagado la primera colegiatura? Pues si ustedes se hacen presente, tal cual como acá se está indicando, pues seguramente los datos van a aparecer como que no son válidos. Pero en este caso, pues nos estamos adelantando un poco. Estamos analizando pues esta situación que acá se nos está presentando y como este es el escenario que el estudiante puede inscribir materia, entonces acá sí estos datos son válidos. Al momento que se está proporcionando el número de carnet y el código de la materia, pues como estamos describiendo este escenario, sí van a ser posible este par de datos que se nos está proporcionando. Y entonces, si esos datos son válidos, qué es lo que procede posteriormente? El estudiante elige el número de grupo que va a inscribir y se lleva a cabo la inscripción. Como pueden ver ustedes acá en este escenario, tal cual como se está indicando, pues lo que estamos logrando es entender cómo es que funciona el proceso para un caso de uso de inscribir materia y en un escenario como el que acá se nos está indicando, es decir, que el estudiante inscribe materia. Veamos el otro escenario. Un segundo escenario, la administración académica inscribe materia. Departamento de Administración Académica recibe el estudiante para inscribir materias. El estudiante proporciona su número de carnet estudiantil y lo mismo, ¿verdad? El personal, la administración académica ingresa el número de carnet y código de materia, se verifica su estado y si estos datos son válidos, pues obviamente que el estudiante va a poder elegir el número de grupo que desea inscribir. Y mediante eso, pues se va a lograr con éxito la inscripción de la asignatura. Entonces acá, como pueden ver ustedes, pues ya tenemos dos escenarios. Hay un tercer escenario cuando el estudiante no va a poder inscribir materias, ¿verdad? Y acá pues también se describe, mediante esta descripción que tenemos acá, se describe cuando el estudiante, en este caso, no va a poder inscribir materia. Entonces, así como vimos en los dos escenarios anteriores, que para que eso pueda ser posible, pues la información que proporciona el estudiante, luego de ser validado y luego de ser verificado, pues se logra determinar que los datos que está proporcionando el usuario procede para que pueda realizar con lo que acá se está indicando en estos escenarios. Y acá en el escenario, tanto como en el escenario 3 como en el escenario 4, pues
es lo contrario a la situación que se presentó en los dos escenarios anteriores. Entonces acá pues obviamente que tenemos que conocer qué es lo que puede suceder o cuál es la descripción, mejor dicho, cuál es la descripción que podemos tener ante los diferentes escenarios que se nos van a estar presentando para un caso de uso específico. Entonces, como pueden ver ustedes, acá se hizo para un caso de uso, luego pues se hizo también lo que corresponde con el segundo caso de uso, y luego pues también se realizó lo que corresponde con el tercer caso de uso, identificando todos aquellos posibles escenarios. Luego en el paso número 2, pues ahí lo que teníamos que construir o lo que tenemos que hacer es utilizar el método de sustracción de sustantivo. Hasta este punto, hasta esto que tenemos acá, no sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Tenemos alguna duda respecto a esto? Respecto a este trabajo que se realiza cuando estamos identificando el modelo funcional. Sí, ingeniero. Adelante, Ángela. Bueno, preguntar si ya calificó los trabajos, porque, Eh, vaya, por ejemplo, usted, digamos, tiene un punto de análisis y quizá yo tengo otro, ¿verdad? Porque en ese caso, como yo entendí que el estudiante proporciona la administración académica, o sea que no lo hace propiamente el estudiante, ¿verdad? La inscripción de materias. Entonces, digamos, mis escenarios fueron, el estudiante proporciona adecuadamente las credenciales para la inscripción de materias. Y el otro escenario fue no proporciona adecuadamente. Y el fin último sería del primer escenario que inscribe las materias con un éxito, ¿verdad? Y el otro escenario es que no las inscribe porque no proporcionó las credenciales adecuadas. Porque yo entiendo que, digamos, estos escenarios de los casos de uso son de un sistema en sí. Entonces, digamos, se van a dar los escenarios siempre y cuando haya una reacción o una acción dentro del sistema, o sea, se entre una pantalla o se quiera como hacer funcionar el sistema. Entonces, digamos que yo lo vi de ese punto de vista y así lo elaboré, por ejemplo. Excelente, Ángela, gracias por el comentario. Por eso es que yo les decía al inicio, esto es una posible solución. Cada uno de ustedes, por eso es que me lleva mi tiempo, lleva un poco de tiempo revisar este tipo de trabajo. Yo ya los empecé a revisar. No los he terminado todo porque son bastantes trabajos los que hay que revisar. Vean, jóvenes, lo que yo voy revisando es la lógica. Así como usted lo describió, Ángela, al final podemos coincidir en algo respecto a los escenarios que usted identificó. Por eso es que digo acá, lo que yo voy viendo, pues es la lógica que ustedes, cómo es que ven los procesos, cómo es que entendieron los procesos. No esperen de que, pues, tal cual como yo se los estoy mostrando acá, así es como ustedes lo tuvieron que haber identificado. Tampoco no se trata de eso. Como repito, yo voy a verificar la lógica de ustedes. Cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros ve de diferente forma las cosas. Un problema matemático, ustedes saben de que tiene muchas soluciones posibles, muchas soluciones.
cada uno de nosotros a esta situación que acá se les ha presentado, al final todos podemos coincidir en un producto, podemos coincidir en una solución. Un problema, a cada uno de nosotros se nos puede poner un mismo problema, en el cual al final tenemos que llegar a un mismo resultado, a un resultado. Y en ese resultado, qué coincidencia que todos coincidimos. Pero si nos ponemos a revisar cuál fue el método de solución que cada uno de nosotros ocupó para poder llegar a esa solución, ahí nos vamos a dar cuenta de que hay quienes pues utilizaron un método muy efectivo, un método muy corto con los cuales pues lograron eh, lograron el mismo resultado, y hay quienes pues utilizaron el camino más largo para poder llegar a esa solución. Lo que yo quiero decir con estos jóvenes es que no se preocupen, no se preocupen por el resultado. Sí me interesa revisar la lógica, sí me interesa, si bien es cierto, al final hemos llegado a un mismo resultado, pero voy a ver también, me interesa revisar cuál es el camino que ustedes siguieron para poder llegar a ese resultado. Puede ser de que para poder llegar al resultado eligieron ustedes el camino más largo, pero eso no significa de que yo lo voy a tomar como malo. Como les decía anteriormente, cada problema pues tiene muchas soluciones. Cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros ve de diferente forma una situación, cada uno de nosotros pues va a dar de diferente forma una solución a ese problema que se nos está presentando. Entonces, acá, por eso les decía, esto es una posible solución. Y así nos podemos poner a revisar cada uno de estos escenarios para cada uno de estos casos de uso. Por ejemplo, el caso de uso, agregar notas. ¿Qué es lo que hace cuando hablamos del caso de uso, agregar nota? Un posible escenario puede ser de que cuando el docente agrega notas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que, si nos podemos a identificar, qué es lo que sucede cuando se da este posible escenario? Cuando el docente agrega nota, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el docente ingresa, ¿qué es lo que nosotros vemos? El docente tiene que ingresar al sistema de administración académica para poder agregar las notas que corresponden. Ya con estos escenarios, ya ustedes se van imaginando, ya vamos teniendo una idea sobre qué es lo que podría suceder o qué es lo que nosotros vamos a tener que incorporar como parte de la solución a ese sistema que nos encontramos analizando. Vean, el docente ingresa al sistema de administración académica para agregar notas. Ya nos da una idea sobre qué es lo que podría suceder. Obviamente, pues que a ese sistema no cualquier docente va a poder ingresar. Entonces ya vamos teniendo una idea sobre qué es lo que podría suceder. Veamos el número 2. El docente ingresa el código de la materia en la ventana.
el docente ingresa el código del estudiante en la ventana. ¿Y qué es lo que se hace? Posteriormente de haber alimentado de esta forma al sistema, ¿verdad? Con ese par de datos que se le acaban de proporcionar. Una de las primeras acciones que se tienen que hacer es verificar el código de la materia, así como también verificar el código del estudiante. Pues, si esa materia la inscribió el estudiante, pues obviamente que vamos a tener que son datos válidos. Y si son datos válidos, pues entonces ahí el docente tiene que proceder a ingresar el periodo y a ingresar la nota que corresponde. Y ahí pues con eso vamos a lograr llevar a cabo el registro de la nota, de acuerdo al periodo que queremos registrar. Entonces, este es un posible escenario. Con esta explicación que he dado, jóvenes, lo que quiero que entendamos es que cada vez que nos encontramos analizando una parte del sistema, cada vez que nos encontramos analizando los casos de uso, pues tenemos que entender a profundidad cómo es que funcionan las cosas dentro de esa parte del sistema que nos encontramos analizando. Y así me puedo poner a mencionar el resto, ¿verdad? El resto de escenarios que están involucrados cada uno de estos casos de uso que hemos identificado. Ya pues, hay más escenarios que podrían suceder. Por ejemplo, en el caso de uso, consultar notas, ¿qué es lo que podría suceder? El estudiante consulta las notas, el docente consulta las notas, el estudiante no consulta las notas, el docente no consulta las notas, y ya con eso, pues, seguramente vamos a poder identificar la descripción de cada uno de esos escenarios. Tenemos que tener presente con esto cómo es que ese sistema va a funcionar. El funcionamiento del sistema es lo que estamos conociendo, es lo que estamos, en este caso, validando, verificando a través de la información que se nos ha proporcionado. Luego, pues en el método, luego en el paso 2, pues aquí ya vamos a estar trabajando en el modelo de clases, con lo cual, pues, hemos estado trabajando con el método de sustracción de sustantivo. Mediante aquel párrafo que teníamos ahí arriba, pues, construimos este párrafo a fin de, pues, poder sustraer los sustantivos que de alguna forma, pues, se convierten en candidatos sobre esas posibles entidades de las cuales, pues, van a tener que formar parte de la solución de esto que nos encontramos analizando. Bueno, ahí pues en clases anteriores les decía, ¿verdad? Esto pues es una técnica para que ustedes pues mediante el método de sustracción de sustantivos pues ustedes se les facilite poder identificar cuáles podrían ser las posibles entidades. Y acá no hemos entrado, si ustedes se fijan, pues no hemos entrado en mayores detalles. Más bien, el trabajo en esta parte consistió en que pudiéramos identificar cuáles podrían ser las clases entidades
Y para cada una de esas clases entidades, pues lograr identificar también cuáles podrían ser los posibles atributos. Vean qué fácil se nos presentó. Clases, cada una de esas clases, pues íbamos a decir cuáles podrían ser los posibles atributos. Entonces, mediante este párrafo que acá teníamos, pues, bueno, logramos identificar cuáles podrían ser las clases entidad. Luego, pues, hacer un breve análisis sobre lo que se nos estaba presentando, pues, al final logramos identificar cuál sí es entidad y cuál es, a partir de de esas posibles entidades, podemos decir, no, esta no es entidad. En algunos casos podría ser de que lo que hemos identificado podría ser como un atributo de una entidad. Entonces a eso es lo que le tenemos que dar pensamiento. Recuerden que al menos acá en esta parte lo que tenemos que identificar cuáles podrían ser las clases entidad y cuáles también van a ser los atributos que vamos a tener que identificar para cada una de estas entidades pues, que hemos encontrado. Entonces, en este caso, pues hemos encontrado de que la estudiante, materia, ciclo, docente, notas, inscribir, pues hemos identificado de que son entidades. Carnet, registro, consultar, código de materia. En algún momento puede ser de que acá lo vimos como una posible entidad, pero luego de darle pensamiento, pues nos dimos cuenta de que no son entidades. Entonces, al final, pues lo que tenemos que construir es el modelo inicial de clases, ¿verdad? Y luego, pues, luego que hemos trabajado en esta parte, ¿verdad? Tenemos que venirlo a plasmar acá dentro de la herramienta que estamos utilizando para poder hacer este tipo de trabajo. Pero ya ustedes también sabemos de que en este caso, pues, bueno, si vamos a hacer el trabajo acá, pues ya ustedes saben de que acá dentro del modelo de casos de uso, pues una de las primeras cosas que tenemos que hacer es el diagrama de casos de uso. Luego, pues en la parte eh, en la parte del modelo del diseño, pues ahí podemos trabajar, ya podemos empezar a definir pues cuáles podrían ser el modelo de clases, entidad, y cuáles podrían ser también los modelos de clase borde y cuáles son los modelos de clase control. Con lo cual, pues vamos a tener que, en este caso, acá construimos el diagrama de casos de uso y acá, pues, una de las primeras cosas era construir el diagrama de las clases entidad, que pues con todos los insumos que ahí logramos identificar, pues ya decimos cuáles son las entidades, cuáles son los atributos y a partir de ello pues empezamos a definir cuáles podrían ser las relaciones. Esto pues era algo de lo que estuvimos revisando en anteriores evaluaciones. Acá lo que teníamos que ver pues es cómo íbamos a convertir, ya teniendo la clase entidad, cómo es que íbamos a proceder. Si ustedes recuerdan, pues estamos trabajando con los estereotipos. Y tenemos tres formas de cómo vamos a presentar las clases entidad. Entonces, bueno, acá tenemos, ¿verdad? El estereotipo es una entidad, pero si yo lo quiero convertir todo de una sola vez, pues basta con que hagamos esto. Y acá, pues, indiquemos de que lo queremos ver mediante
el icono que dijimos que íbamos a utilizar para identificar aquellas clases que son entidades. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que era este ejercicio práctico que ustedes se les dejó, pues, como podían ver, bueno, yo recuerdo que les compartí un ejercicio resuelto. Y les decía, así como se ha resuelto este ejercicio, pues así quiero que también resuelvan ustedes, siguiendo los pasos que acá se han plasmado. Esos mismos pasos ustedes tienen que seguir. Por supuesto que aplicado a la situación que se les estaba presentando. Justamente, pues ahí vamos a tener el análisis que ustedes han hecho respecto al requerimiento, al problema que a ustedes se les presentó. Entonces, así vamos a construir el modelo inicial de clases y posteriormente, pues, la extracción de clases borde. Ya con todo esto que hemos hecho, pues ya tenemos una idea sobre qué es lo que podríamos definir o qué es lo que podríamos tener en el caso de la extracción de la clase borde. Con este trabajo, pues, de la extracción de clase borde, básicamente lo que vamos a estar identificando son las interfaces que vamos a tener para ese sistema que nos encontramos construyendo. Bueno, vean acá, bueno, como les decía en algún momento, miren a partir de este diagrama de casos de uso, pues ahí podemos visualizar la forma en cómo estos actores están interactuando con estos casos de uso. Y acá en esta interacción que podemos visualizar acá, ya nos podemos ir haciendo una idea sobre también cuáles podrían ser los posibles formularios que vamos a tomar en cuenta o que vamos a tener que considerar al momento que nos encontremos definiéndolo. Entonces acá, ¿verdad? Para eso, acá íbamos a tener que construir un nuevo diagrama. En este nuevo diagrama, pues lo que íbamos a colocar es lo que corresponde a los formularios. Ya vamos a tener un formulario de inicio, vamos a tener un formulario para validar las credenciales y después pues vamos a tener que tener los formularios de acuerdo al análisis que también se nos ha presentado. Vean que en un primer momento pues la forma en cómo se nos presenta es justamente de esta forma, ¿verdad? Así como lo tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a convertir? Hacemos esto, ¿verdad? Y aquí colocamos el estereotipo que en este caso pues corresponde. Entonces, vean de que acá pues tenemos que indicar, ¿verdad? ¿Cuál es el estereotipo en este caso? Acá pues no se trata de una, no se trata de una clase entidad, no se trata de una clase de control. De lo que se trata pues es de una clase borde. Con lo cual pues habría que indicar esto y luego pues hacemos un clic acá en OK para que quede plasmado de esa forma. Y así como vieron que se hizo para esta, pues de igual forma se hizo para los demás. De modo tal de que al indicar de que qué tipo de iconos es el que queremos ver o de qué forma lo queremos ver, a través de la forma icónica nos aparecen pues justamente de la forma correcta que representa a la clase, en este caso a la clase borde. El mismo trabajo iban a hacer con el modelo de clases de control. Acá pues había que identificar
algo que nos permita poder iniciar la sesión, algo que nos permita poder inscribir ciclo, algo que nos permita poder agregar la nota, algo que nos permita poder elegir materia y algo que nos permita también que podamos consultar las notas. Entonces acá lo que vamos a tener pues son clases de control, por lo cual pues acá en el estereotipo habría que indicar lo que corresponde. De modo tal de que pues si nosotros aplicamos lo mismo, el estereotipo, si lo queremos ver con el icono que corresponde, pues entonces al hacer clic acá podemos ver de que ya los iconos nos aparecen tal cual pues como lo hemos indicado. Entonces, jóvenes, eso es prácticamente la tarea que ustedes pues tuvieron que haber plasmado acá en esta parte, pues como les repito, con esto lo que me di es la aplicación que ustedes hacen ante una situación como la que acá se les presentó. Ya en el parcial, pues, ya en el parcial ahí lo que evalué fue la parte que corresponde a la teoría. Es lo que estuvimos viendo, pues, en las diferentes clases que tuvimos antes de realizar la evaluación número 4. No sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Queda todo claro? Los parciales aún no están calificados. Se los habilito el día martes. El día martes les voy a habilitar la nota del parcial y también les voy a habilitar la nota que ya voy a tener, pues, ya voy a tener también las notas de este ejercicio práctico que cada uno de ustedes realizó. ¿Por qué lo hice así de forma individual? Bueno, lo hice individual porque me interesa también que cada uno de ustedes pues sepa aplicar esta técnica. Y para la evaluación 5, quizás lo vamos a hacer de esta forma. Al menos vamos a hacer un laboratorio. Un laboratorio de esta forma. Quiero medir también qué tanto han aprendido mediante lo que veamos la próxima semana. La otra semana pues vamos a ver algo distinto, pues, que tiene relación también a lo que hemos estado viendo hasta este momento. Así que voy a revisar, pues, también esa parte práctica. Por favor, ahí, pues, hay que estar, hay que estar pendiente de las clases. Yo entiendo de que hay estudiantes que por alguna razón, pues, no se pueden conectar a la clase. Pero hay que estar revisando las clases también. Hay que revisar todos los materiales que se les comparte. Miren, esos parciales, el parcial que ustedes realizaron el martes, el parcial lo puse de una forma tan fácil para que, pues, todos aquellos que leyeran, que estudiaran el material que se les había proporcionado, pues, sacaran 10 de nota. Y de hecho, pues, hubieron varias notas máximas. Han habido varios 10, pero también han habido varias notas que parece ser de que estos estudiantes quizás nunca han estado en clase. Basta con que oigan la clase, basta con que estén al pendiente de las clases, que entendamos sobre cómo se realiza pues todo este rollo que hemos estado haciendo. Ustedes me entienden, pues seguramente van a obtener pues una nota excelente.
Por ahí he identificado que los estudiantes y he estado revisando, me he dado a la tarea de revisar que aquellos estudiantes que han salido bastante mal son estudiantes que casi no están presentes en clases. Y si no están presentes en clases, pues yo estoy con aquella esperanza de que ojalá estos estudiantes pues revisen los materiales que se les comparte, revise la videoclase el mismo día, más noche o los siguientes par de días, pues pueda revisar también la clase, ¿verdad? Por el propósito de que pues podamos estar en la misma sintonía sobre lo que se está impartiendo en esta asignatura. Porque lo otro que vamos a ver, lo otro que vamos a empezar a ver ya la próxima semana, pues si ustedes no han entendido esta parte de lo que hemos estado haciendo hasta este momento, pues se les va a complicar bastante también. Los temas que nos falta ver, pues tienen mucha relación. Bueno, de hecho, toda esta asignatura, todos los temas tienen mucha relación respecto a lo que hemos estado viendo. Aquí hemos estado conociendo técnicas sobre cómo es que ustedes van a realizar el trabajo, el análisis y el diseño de sistemas. Entonces, todo tiene relación. Tenemos que comprender, tenemos que hacer esfuerzo por entender lo que hemos visto hasta este momento si queremos también que nos vaya bien en los demás temas que nos falta ver. ¿Hay dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, creo que todo está claro entonces. Bien, entonces, para aquellos que entraron tarde y no hicieron el parcial de la cuarta evaluación, tengan pendiente esto, jóvenes, que la fecha límite para que ustedes puedan solicitar el examen diferido de la cuarta evaluación es el 25 de noviembre. Para nuestro caso, para esta asignatura, el día martes de la próxima semana vamos a realizar el examen parcial diferido de la evaluación número 4. Ya prácticamente, jóvenes, solo nos quedan 2 semanas de estudio. Así que, pues, pongámonos las pilas con los que a entender los temas que vamos a desarrollar las próximas 2 semanas. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, pues nos vamos a quedar hasta acá. Pasen buenas noches, cuídense mucho ustedes y cuiden mucho también a sus seres queridos. Creo que van a cenar, buen apetito. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.